A ver, continuamos con un tema que me sigue intrigando. Yo creo que se puede abordar nuevamente, que es si el juez Juan Manuel Merchan, que es como se llama, tiene o no una papa caliente en las manos, porque esa decisión de que no es decisión me llama la atención. Para ello convocamos hoy al doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado y exfiscal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un gusto como siempre. No sé si la frase es apropiada, ¿no? ¿Tiene una papa caliente en la mano? Sí, bien apropiada. ¿La tiene? Claro. ¿Por qué? Pero la papa caliente no surge ahora de la nada. Para tú analizar este tema, que obviamente es un tema difícil de analizar porque no hay precedente alguno para algo así, tienes que ir al principio, cuando Alvin Bragg todavía no era el fiscal en Nueva York. Y cuando se celebró aquella primaria entre todos aquellos demócratas, el plan principal de ellos, el elemento base para los argumentos que estaban haciendo para salir electos, era enfocándose en Donald Trump. Hay que recordar que Alvin Bragg ya había llevado a cabo una serie de investigaciones contra la administración de Donald Trump, contra la compañía de Donald Trump, la organización de Donald Trump. Él hizo alarde de que nadie conocía la manera casi delincuencial, no fue exactamente lo que dijo, pero nadie conocía cómo trabajaba esa organización, cómo trabajaba Donald Trump, y que él era el que estaba más capacitado para lograr esos objetivos. Entonces, aunque Cyrus Vance, que es el fiscal que le precede, llevaba esa investigación, Alvin Bragg también creó otro gran jurado. Prometió seguirse enfocando en Donald Trump, prometió seguir las investigaciones. O sea, ¿cómo tú, si no tienes información real y no estás en control de la investigación o del gran jurado, después de que Cyrus Vance gana aquella pelea en la Corte Suprema sobre los récords de impuestos de Donald Trump, forzando a la organización a que los llevara, él hace campaña con respecto a eso? No solamente él, todos los demás, pero él se sentía el más calificado para ser el fiscal de Nueva York, precisamente por ese ímpetu que él tenía de haber investigado ya esa organización. Acuérdate que hubo una demanda contra esa fundación que tenía Donald Trump. También se enfrentó con respecto a muchas de las otras cosas que Donald Trump quería hacer. O sea, él se enfocó en este señor. No fue una sorpresa para nadie que cuando logró ser fiscal, él buscara la forma de encauzar a Donald Trump. El caso civil que se presentó con Leticia James, el caso de la investigación con respecto al dinero que se le pagó a Stormy Daniels. Fíjate que él no procede realmente porque se le haya pagado a Stormy Daniels. Él procede con el tecnicismo de qué forma los contadores reportaron eso en los récords financieros. O sea, hay una serie de indicaciones donde Alvin Bragg se iba a enfocar en Donald Trump. Entonces, cuando tú creas un caso criminal contra un expresidente, cuando tú tienes motivos políticos, inclinaciones políticas, para tú llevar a cabo una función que debería de ser imparcial, porque los fiscales tienen que ser imparciales, tienen que investigar si hay causa para investigar, y tienes que ser honesto y justo con los cargos que presentas. Y haces este encauzamiento contra Donald Trump después de todo lo que dijiste que ibas a hacer. Es obviamente un caso político, un caso rebuscado, una situación donde típicamente estos casos no los vas a ver. Si no es porque Donald Trump es el acusado, a nadie lo acusan con ese tipo de boberías con respecto al manejo de documentos en una organización tan grande. Lo mismo le pasó al NRA. El NRA tuvo que salir corriendo de New York debido a todos estas presiones que el Estado de Nueva York a través de sus fiscales le hicieron. Se tuvieron que ir para Texas. Entonces, tenemos todo un compendio de información que nos hace lucir que esto es una cuestión política, por lo menos en gran medida política. Entonces llegas a una situación donde has presentado estos cargos en el lugar más liberal de la nación, en un lugar donde imposible que una persona como Donald Trump fuera a recibir un juicio justo, con un fiscal y un juez que obviamente manejaron este caso de una forma que al final llegan a una convicción en todos los cargos, lo encuentran culpable. Entonces llegamos a la papa caliente de la que hablas.
Si tú no hubieras perseguido a un expresidente con cargos motivados políticamente, no estuvieras en esta situación. Esta no es una situación lógica para una democracia como los Estados Unidos. Esta es una situación lógica para algunos de los países que han caído en las garras totalitarias de líderes que no les importa el pueblo, como hemos visto en muchas de nuestras naciones. No es exactamente Venezuela, ni Cuba, ni nada de eso, pero se parece en términos de cuáles son las iniciativas que se llevan a cabo cuando tú corres una campaña diciendo que tú vas a perseguir a una persona en particular, lo haces, lo llevas a juicio, ganas en un lugar donde no vas a seleccionar nunca un juicio justo, un jurado justo e imparcial contra una figura como Donald Trump. Y entonces ahora, ¿qué haces con esto? Porque lo que sí no se esperaba era que toda esta presión podría resultar en que fuera reelecto. ¿Tú te imaginas si en aquel momento le hubieras dicho con todos estos cargos que saldría reelecto, con la prensa encima, los cargos criminales por toda la nación, todo lo que se habla y todo se dice, toda la especulación? Bueno, pero nadie hubiera pensado eso, pero entonces llegas a este momento. Pensó, ¿perdón? Usted pensó, porque usted fue uno de los que dijo que cada cargo lo favorecía. Bueno, pero estás en Nueva York. No, pero digo que lo favorecía en la campaña. Bueno, le favorecía en la campaña porque el pueblo empezó a ver que eso realmente estaba motivado políticamente. Y al final le favoreció en la campaña. Pero esa no era la intención. La intención era arruinarlo. Claro. Como le hicieron en el caso civil con el juez Engoron, como le han hecho con respecto a todos los demás casos que se le han presentado, casos civiles. Y ahora llegamos al punto donde lo encuentran culpable de estos cargos. ¿Y ahora qué haces? Tienes un presidente electo que va a empezar sus funciones en enero. Pero entonces tú estás sugiriendo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sentenciarlo. ¿Cuáles son las opciones que tiene? No, tú no lo puedes sentenciar hasta que decidas cuál es el efecto del dictamen de la Corte Suprema con respecto al tema de la inmunidad presidencial. Tú tienes que revisar todo ese récord y todas esas pruebas para establecer qué impacto tuvo ese caso en la evidencia que fue presentada. Y ese análisis simple y llanamente no se ha hecho todavía. No lo ha hecho el fiscal Alvin Bragg, no se ha presentado absolutamente ningún documento avalando la convicción en vista de esa determinación de la Corte Suprema. No hemos visto que el juez haya dictado ni haya dicho absolutamente nada con respecto a esa moción para un nuevo juicio basado en esas circunstancias. Entonces vamos a suponer la primera cuestión, la primera posibilidad. ¿Vamos a sentenciarlo? No lo puedes sentenciar hasta que decidas eso. ¿Dónde está esa decisión? Vamos a suponer que decide que el jurado llevó a cabo una determinación correcta porque él no encuentra que haya ningún tipo de violación con respecto a la decisión de la Corte Suprema, entonces eso irá a una apelación, ¿verdad? Y entonces lo sentencia. Vamos a suponer que lo sentencian a una probatoria, a un periodo de libertad condicional como se habló ayer. Entonces él va a tener un oficial de libertad condicional. Entonces ese oficial va a estar supervisando al presidente de los Estados Unidos en función, y si estima que hay algún tipo de violación de probation, pues entonces lo puede llevar otra vez a la corte con un affidavit que presente. Eso es ilógico, eso es loco. Eso no es un resultado normal, ni es un resultado apropiado. Si el presidente va a salir del país, tiene que pedirle permiso. Bueno, imagínate, personas que están bajo libertad condicional como consecuencia de una sentencia por un juez, tendrían que pedir permiso para salir. ¿Y si la reunión es secreta? ¿Es un secreto de Estado? Se lo tiene que pasar. Fíjate todos los impedimentos. Si seguimos hablando, podemos llegar a muchos más. Si tiene que ir a China a reunirse con el presidente de China, si tiene que salir a viajar a cualquier país, y si de un momento a otro necesita tomar acción y tiene que salir de Washington, tiene que estar reportándole todo eso a un oficial de probation, como un oficial de libertad condicional del Estado de Nueva York. ¿Va a tener ese nivel de información? Va a tener ese nivel de información, ese nivel de autoridad sobre un presidente. O sea, estamos hablando del presidente de los Estados Unidos. Vamos a suponer que lo sentencia a prisión. Es una locura. Nadie se le sentencia a prisión por un caso como eso, ni creo que va a pasar. Pero la idea de que la Corte pueda mantener un grado de jurisdicción sobre un presidente basado en una determinación en un caso estatal es impensable, es ilógico. Para eso no está el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque empezaron presentándole cargos a una persona que resulta terminar siendo el presidente de los Estados Unidos de nuevo. Ellos cuando empezaron a hacer eso pensaban, los vamos a aplastar. Después de esto no se va a poder levantar. Y fíjate lo que ha pasado.
todos estos casos, 4 casos criminales, y el hombre sale electo. No es que salga electo, el pueblo abrumadoramente rechaza todos esos casos, todas esas alegaciones, todos esos veredictos, y sale nuevamente presidente, habiendo ganado todos los estados clave, y por mucho, ganando el voto popular. Impresionante. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el pueblo dice, nosotros no creemos en nada de esto. Nosotros pensamos que esto está políticamente motivado. ¿Y una multa? Cualquier cosa. Pero si ya resuelve, le pongo una multa y ya resolví. No, no es el tema de la sentencia, es el tema de la jurisdicción para imponerla. Entonces el juez también podría desestimar la determinación del jurado. Pero resulta que en el estado de Nueva York entonces necesita una razón legal para hacerlo. Y no solamente eso, si él no tiene una razón legal para hacerlo y lo elimina simplemente porque salió electo el presidente, Alvin Bragg lo puede apelar. Entonces, si Alvin Bragg lo apela, entonces seguimos con el problema. ¿Por qué? Porque a Alvin Bragg lo único que le interesa es destruir a Donald Trump. No tiene ningún objetivo. El argumento principal para salir electo fue, yo he demandado a la organización Trump, al presidente Trump y a todos los demás más de 100 veces. O sea, no hay nadie más capacitado para ser el fiscal en el estado de Nueva York que un señor que ha demandado a Donald Trump más de 100 veces. Eso es una locura y no debe ser aceptado. ¿Cuál es la forma de seguir? Vamos a decirlo cuando regresemos de la pausa. ¿Cuál es la forma de seguir? Yo me lo pregunto y no tengo ni la menor idea. Estamos hablando con el doctor Nelson Rodríguez Varela y nos habíamos quedado en la pregunta, estábamos hablando de los 34 cargos de los que fue hallado culpable Donald Trump, que hay que dictar sentencia, y el juez Juan Manuel Merchan parece que no sabe qué hacer. Así que la pregunta que se quedó pendiente es, ¿cuál es la forma de seguir este caso? Bueno, cuando tú consideras que el acusado o el objetivo es un presidente, el presidente de los Estados Unidos, y lo analizas desde el punto de vista federal, se caen los cargos. Porque eso es precisamente lo que está haciendo el fiscal especial en este momento, es buscando cómo van a hacer las cosas para que esos casos no estén pendientes cuando el hombre tome posesión, que es la forma lógica. ¿Por qué? Porque los intereses del país nacional que votó por este presidente, los intereses de la transición que se tiene que llevar a cabo, son más importantes que estos casos. Y por lo tanto es la política del Departamento de Justicia no acusar ni procesar a un presidente en función. Y eso es exactamente lo que va a pasar con esos casos. Entonces, en el caso de los estados no tienen una posición nacional. Los estados tienen un interés local, estatal, que no son más importantes con los intereses de la nación. Los intereses de la nación es tener un presidente fuerte, o debería de ser, un presidente fuerte, un presidente que tenga una buena agenda, que imponga el respeto internacionalmente, que le ponga fin a los problemas que estamos teniendo aquí en los Estados Unidos. Y sin entrar en esos detalles, los objetivos esos nacionales, internacionales, el poder del presidente, la oficina del presidente, es más importante que estos carguitos políticamente motivados que presenta Alvin Bragg y por los cuales podría sentenciarlo Merchan. Es tan simple como eso, porque tú no vas a mandar al presidente a la Casa Blanca para que tenga encima un juez estatal, un oficial de probation o un fiscal estatal que todavía tenga algún grado de autoridad sobre el líder del mundo libre. Y entonces esa es la forma lógica de salirse de esto, especialmente cuando tienes un pueblo como el pueblo norteamericano que ha votado abrumadoramente por este señor, independiente de todo lo que hayan manipulado legalmente para ponerle en su paso para acabar con él, para eliminar a tu líder, a tu adversario político más importante. Cuando ves, por ejemplo, los cargos que podían haber presentado contra Biden, que yo me alegro que no lo hayan hecho, porque ese es un expresidente de los Estados Unidos, un presidente en función de los Estados Unidos y eventualmente un expresidente. La oficina de la presidencia es más importante que el hombre. Y entonces, de acuerdo, si hacen eso de esa forma, ¿por qué acusan al presidente Trump en el caso de los documentos? Bien retirado ese cargo por la jueza Cannon. Entonces, todo eso se va a acabar. Igual tiene que pasar para que los Estados Unidos tenga el mejor chance de salir adelante. Y vuelvo al principio, como habíamos hablado, y valga la redundancia de empezar por el principio,
donde tú tienes fiscales liberales como Alvin Bragg en toda la nación, porque son el producto de un financiamiento importante por un individuo como George Soros, que pone millones de dólares de su dinero en todas estas campañas, buscando siempre fiscales liberales que son flojos contra el crimen. Flojos en California, flojos en Nueva York, flojos en todos los estados donde hay una presencia tan liberal como la que tienes en New York. En New York es imposible que Donald Trump pueda salir absuelto de nada, de escupir en la calle. Lo van a encontrar culpable, no importa qué, porque esa es como es esa ciudad. De la misma forma que tú ves en Fulton County, Georgia. Mira dónde son los casos, en Washington, en Fulton County, Georgia, en New York, New York. Tienes todos los mismos problemas porque buscan lugares consistentes con la autoridad de estos fiscales liberales para acusar a un señor que ahora es el presidente electo de los Estados Unidos. ¿No se supone que un fiscal no se deba a ningún partido? Sí, claro que debería de ser así. La presión de un partido político o la presión de conseguir fondos para tu campaña que provienen de un origen político, pues no es la mejor forma, porque mantienen un control en términos ideológicos sobre esa persona. No es que ellos lo fuercen a hacer estas cosas, sino que seleccionan personas que salen electas que ya vienen con esa forma de pensar. No hay una interferencia entre Alvin Bragg y más nadie. Ya Alvin Bragg es así. Vino con la idea de reformar totalmente la Fiscalía de Nueva York, buscando objetivos diferentes y particularmente este. Y ahora tenemos este problema. Este problema nosotros no lo tenemos porque Merchan no pueda decidir. Este problema no lo tenemos porque nunca hayamos tenido un problema como este y no hay precedente. Este problema lo tenemos desde el principio, cuando las fuerzas liberales de este país consiguen buscar la manera de que salgan electos fiscales como Alvin Bragg. Ahora, para entender el sistema, que yo confieso, como imagino muchos televidentes también no lo entendemos, ¿todos los fiscales son electos o hay fiscales designados y fiscales que tienen que ser escogidos por el electorado? Depende de si es el sistema federal o es el sistema estatal. Ajá. En el sistema estatal típicamente vas a tener que los jueces son electos. En la Corte Suprema de los estados, el gobernador nombra al juez de la Corte Suprema. Okay. Igual en el sistema federal, donde el presidente nombra con el... Pero ese no es un fiscal. Bueno, ese es el fiscal general de la nación. Ah, sí, el que nombra el presidente. Pero y entonces después nomina a los fiscales independientes de distrito en los demás distritos de los Estados Unidos. Esos no van a elecciones. Esos no van a elecciones. Ahora, ¿es una buena idea que jueces y fiscales se metan en la maraña política? Porque tienen al final que hacer pactos políticos, que eso no los contamina per se. En muchos países eso no funciona así. Bueno, yo no creo que contamina a la persona. Ya la persona es así, como estábamos hablando anteriormente. Ya un fiscal como Alvin Bragg es así. Una fiscal como Kamala Harris es así. Una fiscal como Fani Willis es así. Pero Fani Willis llega a la fiscalía prometiendo en su campaña electoral: voy a meter preso a Trump. Bueno. O sea, de antemano, sin tener todavía un caso. Si tú dijeras, mira, yo tengo este caso que no quiere nadie procesarlo, yo lo voy a procesar. No, todavía no había un caso y ella está prometiendo meterlo preso. Porque esos son los temas y esas son las formas en las que estos fiscales y estos políticos en New York, los concejales en Nueva York, el alcalde de Nueva York, todas estas personas salen electos en Nueva York porque eso es lo que buscan en Nueva York. Entonces, la discusión entre todos ellos es realmente quién es más liberal. En este caso, tienes a Alvin Bragg, que le ganó a todos los demás porque estaba prometiendo seguir una investigación contra Donald Trump. Estaba hablando y alardeando acerca de cómo él ya se había enfrentado a ese señor y que él lo conocía muy bien. Eso para mí lo descalifica totalmente de ser fiscal, porque tú tienes que entrar ahí siendo imparcial, tú tienes que entrar ahí por encima de la política. Tú tienes un trabajo muy importante. Cuando tú eres fiscal, tú tienes que buscar justicia. Usted ha sido fiscal, ¿no? Y tienes que buscar justicia, no necesariamente buscando hacer justicia basado en tus principios políticos. Tú tienes que hacerlo basado en lo que es justo. El fiscal tiene mucho poder. El fiscal tiene el poder de absolver a una persona basado en una investigación. Pero para hacer eso tú no puedes tener un propósito. Tú no puedes entrar en la fiscalía proponiéndote que vas a perseguir a una persona que han demonizado
como lo han hecho con el presidente Trump y otras personas que han caído en desgracia, como hablé anteriormente de la Asociación Nacional de Rifle en Nueva York. Entonces, si esa es la manera en la cual estos fiscales salen, si el pueblo de Nueva York decide que este es el tipo de fiscal que quiere, entonces ese es el problema. Ese es el problema. Y las cortes están ahí para determinar basado en eso. Y las cortes tienen que hacer su trabajo también. Desafortunadamente, el fiscal tiene mucho poder de traer los casos, de empanelar un gran jurado, de traer cargos específicos contra personas. Y es muy difícil, una vez que el caso está radicado en la corte, que un juez pueda entrometerse para tomar una decisión como retirar todos estos cargos. Lo puede hacer, pero podría ser apelado. Y quién sabe si Alvin Bragg va a seguir siendo el fiscal en Nueva York y no va a ser una persona más moderada. Quién sabe si el juez Merchan va a estar ahí 4 años después o sale para otra posición o simplemente no sale electo de nuevo en el estado de Nueva York. Muchas cosas pueden pasar. Lo que no puede pasar es que tú tengas una espada de Damocles por un caso estatal sobre el presidente de los Estados Unidos. Vamos a una pausa si no le molesta, cuando regresemos. Le tengo algunas preguntas de carácter personal, ¿no? No, me están diciendo que lo despida, ¿no? Entonces, déjenme hacerle la pregunta. ¿Usted fue fiscal designado o fue a elecciones? No. La fiscal en el condado Miami-Dade era en el momento Janet Reno, que terminó siendo fiscal general bajo el presidente Clinton. Y después Kathy Rundle, que ha ganado un montón de elecciones. Los fiscales adjuntos son seleccionados por los fiscales. Ok. Y no son electos. Kathy Fernández Rundle, sí que bueno, todavía está ahí, ¿no? Todavía está ahí. Qué bien, muchísimas gracias. Nada, ahora espero que se repita la visita, porque hay muchas preguntas sobre si se puede encausar o no al presidente siendo presidente, qué va a pasar, porque no crean que esta guerra, yo no soy de los que creen que se acabó el día de la elección. Desafortunadamente yo estoy de acuerdo. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos